El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. Siguiendo el mismo esquema bajo el cual hemos definido lo que es un cuarto de guerra, tengamos presente que la Iglesia juega un rol importante dentro del propósito de Dios. Uno es el trabajo que Dios hace en cada uno de nosotros y la lucha espiritual que se cierne en cada uno de nosotros de manera personal. Pero otro es el trabajo que hacemos todos en conjunto dentro de ese cuerpo local llamado Iglesia. Ese trabajo también está sujeto a una lucha espiritual, porque el enemigo no solamente va a buscar frenar o quitar del camino a un cristiano, sino que va a también tratar de hacer lo mismo con la iglesia, con la expectativa de tener un resultado mucho más grande. Evidentemente, una cosa es confundir a un cristiano y otra es confundir a una iglesia. Recordemos que hablamos de lucha espiritual en torno a la iglesia, porque esta es pieza fundamental dentro del plan de Dios. La iglesia potencia la capacidad evangelizadora de sus miembros, haciendo que esta tarea de llevar la palabra de Dios a todo el mundo sea hecha con mayor celeridad y con mayor eficacia. Por lo tanto, entendemos que los ataques del enemigo a la iglesia van justamente en ese sentido de debilitar el propósito que tiene esta dentro del plan de Dios. Ahora bien, hay un factor importantísimo para el desarrollo sano, fuerte, potente de la iglesia. Ese factor se llama autoridad. El mal ejercicio de la autoridad va a provocar el debilitamiento, resquebrajamiento, división en la iglesia. Dicho esto, leamos el versículo primero del capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro, como anciano, se dirige a los ancianos. Hay que considerar que el anciano no está representando un cargo jerárquico como los que se suele crear en las iglesias de hoy.
¿no? No está siendo un director, no está tomando ninguno otro de los títulos como eh, obispos, pastores, etcétera, que se suele usar en las iglesias. Cuando habla de anciano, se refiere a aquella persona que por su experiencia, por su testimonio, por su caminar delante del Señor, ha adquirido una autoridad dentro de la iglesia. En su propia formación, su propia cercanía con Dios, el formarse con la comprensión de la palabra, en tener la comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Lo vuelve una autoridad dentro de la iglesia, ¿no? Entonces no es el cargo, no es el encargo, no es la designación jerárquica la que establece al anciano, sino su propio testimonio de vida. El hecho de que los demás puedan ver en él un ejemplo, una fuente de consejo. Entonces, Pedro se está dirigiendo a estos ancianos. Y entre algunas de las características que se puede extraer del primer versículo, se refiere al anciano como el que ha sido de alguna forma testigo de los padecimientos de Cristo, y también se refiere al anciano como el participante de la gloria que será revelada. Participante de la gloria que será revelada. Bien, entonces, esas son las características que acompañan a un anciano. Y, y la posición y la autoridad que ejerce dentro de la iglesia está mejor definida en los siguientes versículos. Su primera responsabilidad es, como dice Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Entonces los ancianos, los que han caminado en el Señor, tienen esa responsabilidad de cuidar a la grey, hay que cuidar de ella. Pero establece la forma, o mejor dicho, define las cosas que no son una forma correcta. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bien, entonces, estas tres líneas nos hablan claramente de cómo se debe definir la correcta relación o la correcta responsabilidad del anciano en la iglesia. No por fuerza, sino voluntariamente. Hay, lamentablemente, muchas formas de liderazgo que, justamente al amparo de una supuesta autoridad o de una delegación, asumen una posición de fuerza obligando a los demás, ¿no? Hay posturas y frases que, por ejemplo, ¿por qué no has consultado a tu líder? ¿Por qué no me has dicho primero qué es lo que tú tienes que hacer? No soy yo el que tiene que decirte qué tienes que hacer. O tú te encargas de esto y ya tú verás cómo lo haces, pero lo tienes que hacer. ¿No? Son ejemplos o frases que nos hacen recordar estas prácticas que debemos dejar en el pasado. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es cierto que es muy difícil trazar la línea divisoria entre lo que es ese trabajo desprendido de alguien que decidió que su vida dependiera totalmente del Señor, respecto a aquellas necesidades que muchas veces impulsan al líder o al pastor a transponer ciertos límites, privilegiando el interés de un beneficio económico. Es importante también que distingamos, ¿no?, cómo es que se debería edificar la iglesia bajo la gracia, que significa todo lo que el Señor nos ha dado, bajo el amor, que significa compartir unos con otros, pero que también significa aplicar aquella sentencia de Pablo que decía, el obrero es digno de su salario, ¿no? Entonces, que la propia grey esté cuidando
del bienestar, de la seguridad, de la provisión adecuada, oportuna, suficiente del anciano, es una forma natural. Pero establecer ciertas formas, ciertas acciones, ciertos eventos cuyo objetivo fundamental es conseguir ingresos, eso puede significar una distorsión de la labor del anciano y de la vida dentro de la iglesia. Luego dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Acá hay una alusión a la mala comprensión y la mala aplicación de lo que es la autoridad, ¿no? El tener señorío es tener una posición impositiva, mandatoria, sobre la grey, ¿no? Aludiendo a esa posición de dirección que le ha sido otorgada dentro de la iglesia. Bien, entonces, el anciano es clave en el ejercicio de la autoridad dentro de la iglesia, pero justamente por esa condición, el anciano debe saber claramente cuáles son esas líneas que han sido trazadas por Dios en su comportamiento, no usando la fuerza, no buscando que las cosas finalmente sean hechas con el propósito de obtener una ganancia y no estableciendo algún tipo de señorío o soberanía sobre la vida de los demás. El trabajo del anciano tiene que ser voluntario, tiene que ser hecho con ánimo pronto y tiene que ser hecho a partir del ejemplo que el anciano debe dar delante de la grey. El que el anciano cumpla con estos criterios y que también, ¿por qué no decirlo?, los miembros de la iglesia resguarden que las cosas se den dentro de estos criterios, es muy importante para que la autoridad se ejerza correctamente y para que la iglesia crezca sólidamente unida. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Miren qué tremenda promesa es la que tienen los ancianos en el ejercicio de ese mandato de pastorear a la grey o a las ovejas. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, se está refiriendo a Jesús, el Hijo de Dios. En ese momento, los pastores, los ancianos que han podido ejercer correctamente ese mandato de apacentar a la grey, recibirán un premio inigualable, una corona incorruptible de gloria. Luego dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bien, en este esquema sencillo de iglesia que está planteando Pedro, y que seguramente era el modelo predominante de iglesia en aquella época, se podía dividir en dos partes, ¿no? Los pastores y los jóvenes, o los ancianos y los jóvenes, para ser más precisos. Ya hemos hablado del anciano, ¿y qué podemos decir de los jóvenes? Pues los jóvenes se caracterizan por su destreza, por su fortaleza, por su ánimo, pero también se caracterizan por estar en un proceso de crecimiento. En ese esquema sencillo de iglesia que plantea Pedro, los ancianos pastorean a la grey, es decir, se ocupan de los jóvenes para que éstos, en su crecimiento, puedan a su vez volverse ancianos y pastores. En ese caminar en el Señor, ser ancianos y pastores. Entonces acá tenemos no solamente una estructura de iglesia, sino también una dinámica de crecimiento. La estrategia de la iglesia entonces es que los ancianos formen a los jóvenes para que estos a su vez vayan asumiendo gradualmente mayores responsabilidades en la iglesia
entendiendo nuevamente que el objetivo central de la iglesia es la gran comisión. Ahora bien, el consejo que se le da a los jóvenes es que estén sujetos a los ancianos, es decir, tienen que estar sujetos a aquellos que los van a guiar, los van a aconsejar, van a cuidar sus pasos, van a enseñarles y van a compartir lo que saben del Señor para su propio crecimiento. Entonces, esa sujeción a los ancianos es vital. Pero a su vez habla de estar sumisos unos a otros. Dice también revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bien, una de las características del joven es que aspira a crecer, que aspira a tener responsabilidades. Y en esa aspiración, es la clásica brecha generacional, los jóvenes crecen con la idea de que saben más que los ancianos o tienen nuevas y mejores formas de hacer las cosas como lo hacen los ancianos. Esa aspiración, ese anhelo de crecimiento puede volverse a su vez un peligro en el sentido de debilitar la estructura de la iglesia porque se está debilitando el principio de autoridad. Es importante también, como nos menciona, que estemos sumisos unos a otros. La palabra sumisión hay que entenderla en su sentido correcto y no en ese sentido peyorativo, crítico que se usa en la actualidad, ¿no? Hay que considerar a los demás antes que a nosotros. Ese consejo es muy importante porque una de las cosas que suele suceder entre los jóvenes es la disputa por crecer, por ocupar cargos, por ganar reconocimiento de los demás. Entonces todos estos consejos de sujetarse a los ancianos, de someterse unos a otros, está abonando a el fortalecimiento de la iglesia mediante el respeto del principio de autoridad. Revestidos de humildad, es muy importante. Recuerden ustedes cuando estudiamos Santiago, ¿no? Y veíamos cómo es que el Señor exalta al humilde y humilla al rico. El Señor siempre está buscando que aquel que se siente pobre sea exaltado, sea levantado, mientras que aquel que se siente soberbio o rico o autosuficiente es humillado. Ese proceso del Señor nos llama a que consideremos el consejo de estar revestidos de humildad. La humildad es una palabra muy difícil de definir. Quizás la más sencilla y clara es aquella que habla de ausencia de conocimiento, de virtudes que nos lleven a compararnos con los demás, a creer que sabemos más que los demás o que tenemos más derechos o más méritos que los demás. Bien, entonces hay que reflexionar bastante respecto a este tema de la humildad, el de la sujeción a los ancianos y la sumisión entre unos y otros. Recordemos nuevamente que estos consejos de Pedro se dan dentro del marco del fortalecimiento de la iglesia a través del correcto ejercicio del principio de autoridad. En ese sentido, entonces, leamos el versículo 6 que nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Volvemos a hablar de la humildad, del humillarse, pero en esta oportunidad Pedro está resaltando o subrayando que ese acto de humillarse es ante la poderosa mano de Dios, no ante el ser humano, o no ante aquel que se cree o que trata de ejercer una autoridad equivocada en representación de Dios. El humillarse es bajo la poderosa mano de Dios, porque es Él quien nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Acá hay dos ideas importantes.
Él nos exalta, pero cuando fuere tiempo. Y este factor tiempo es muy importante, ¿no? Porque nuestros tiempos son cada vez más acelerados, cada vez más cortos. Nuestra necesidad de respuestas se ha hecho más rápida debido a, en primer lugar, a los cambios tecnológicos, ¿no? Que han hecho que todas las cosas sean mucho más rápidas, las respuestas se obtengan de manera más rápida. Entonces todo nuestro ser está en esa actitud, ¿no? De que las cosas se hagan en nuestro tiempo y no se espera que sean en los tiempos de Dios. Eso nos lleva a una palabra clave que es la palabra ansiedad, ¿no? La ansiedad, según lo que nos dicen los diccionarios, es en primer lugar una respuesta natural del cuerpo humano ante situaciones de estrés, de peligro o incertidumbre. Decimos respuesta natural porque el ser humano necesita estar en esa actitud de responder y tomar decisiones rápidamente ante este tipo de situaciones. Sin embargo, esta respuesta natural puede distorsionarse, generando diferentes tipos de manifestaciones que ya no son naturales. Algunas de esas manifestaciones es, por ejemplo, la preocupación excesiva, ¿no? Tenemos una casi obsesión, una preocupación recurrente respecto a situaciones futuras o respecto a las consecuencias de las cosas que se han hecho en el presente, ¿no? Otra sensación es la inquietud, ¿no? Que nos hace difícil relajarnos o estar tranquilos. Y a veces también se refleja en síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, temblores, dificultad para respirar, tensión muscular, problemas gastrointestinales, mareos, etc. La ansiedad también afecta la capacidad de concentrarse, genera problemas de memoria y nos hace difícil aprender o entender o comprender las cosas. Bien, entonces, ¿qué nos dice la palabra respecto a esa ansiedad? ¿No? Nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bien, entonces, cualquier síntoma de ansiedad que nosotros tengamos, ¿qué debemos hacer? Echando sobre Él, o sea, sobre el Señor, esas ansiedades. ¿Por qué decimos echando sobre Él? Porque Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Nuevamente la palabra tiempo es clave acá. La ansiedad se acrecienta cuando las cosas o las respuestas del Señor no se dan en nuestro tiempo, ¿no? Entonces eso exacerba todos los efectos negativos de la ansiedad. Pero las respuestas van a ser cuando fuere el tiempo, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Estamos nosotros totalmente confiados en esta idea? Independientemente de la dificultad del problema que tengamos, decimos que el Señor tiene cuidado de nosotros. Cuando nos salimos de ese ámbito de su protección, de su seguridad, de sus tiempos, entonces vamos a sentir ansiedad. Y la ansiedad es un efecto desestabilizante en las relaciones con las personas, porque esta puede provocar diversos conflictos, ¿no? Como por ejemplo en las disputas por cargos, las disputas por reconocimientos o la sospecha de que alguien está actuando en contra nuestra por algún tipo de razón. La mayor parte de las veces es porque es en realidad sin una razón o la única razón es nuestra ansiedad. Entonces el enemigo aprovecha mucho esas situaciones para crear un clima que exacerba las emociones y nos hace estar expuestos a conflictos, a divisiones y también a peleas. Esta es una herramienta muy sutil del enemigo que nosotros tenemos que estar siempre alertos sobre ella. Nosotros tenemos momentos, por ejemplo, en los que sentimos que la comunión, que la unidad nos lleva a experimentar tiempos especiales con el Señor,
pero de pronto eso se empieza a apagar y cuando nos damos cuenta de por qué, es porque justamente ha surgido algún tipo de diferencia entre nosotros, ¿no? Por la forma como se hacen las cosas, o por las cosas que no se hacen, o por las cosas que deberíamos hacer, etc., ¿no? El enemigo siempre se vale de cualquier factor para alterar, para afectar las relaciones entre nosotros. Entonces ahí hay una lucha espiritual que tenemos que plantearnos firmemente. Por eso en el versículo 8 dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios. O sea, no nos dejemos llevar por los estados emocionales, por las impresiones, por las sospechas, por las percepciones que podamos tener de las cosas. Entonces tenemos que estar sobrios, tenemos que estar atentos, vigilando atentamente. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué debemos hacer entonces? Resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces fíjense cuál es el contexto que tiene este consejo que siempre hemos repetido, ¿no? Que tenemos que estar firmes en la fe porque el adversario como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Habiendo identificado las raíces o las causas de los conflictos que se producen en la iglesia y entendiendo cómo es que el enemigo los utiliza para ahondar más esas crisis, tratando de provocar división, separación y muerte, Pedro nos regala un mensaje de ánimo cuando nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Señor entonces está haciendo un trabajo con 4 objetivos. Perfeccionarnos, que tiene que ver con nuestro desempeño, con nuestra productividad, con los frutos que debemos rendir, que nos afirme, que tiene que ver con la posición en la cual debemos estar ubicados, siendo la posición, el terreno en que pisamos, el que nos da las mejores posibilidades de tener victoria, que nos fortalezca, o sea, que incremente nuestras capacidades, nuestra energía, nuestros recursos, y que nos establezca, ¿no? Que nos ubique claramente dentro de la iglesia en la cual estamos, para que podamos ser parte de esa dinámica de crecimiento, dinámica de evangelización que Dios quiere para su iglesia. Finalmente, el objetivo final de todo lo que hacemos es anunciar la gloria y el imperio de Dios por los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga con esta reflexión.